¿Qué es para usted la vida, Borges? Diría que es una interesante aventura, y que estamos comprometidos a esa aventura. Y por contraste... Y que moriremos emprendiendo esa aventura, con feliz o con adversa fortuna. Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos al Rincón de Rodin. Hoy vamos a analizar la relación que tuvo uno de los más grandes escritores universales, Jorge Luis Borges, con el cine, con el séptimo arte. Recién en la apertura vimos cómo Borges definía la vida como una aventura. Creo que él era un hombre ávido de encontrar aventuras, historias atractivas que merezcan ser contadas. Y el cine, sin lugar a dudas, fue una fuente para él, no solamente para su vida, sino también para su obra. El séptimo arte fue una de las grandes pasiones de Borges. Podemos analizar este vínculo en función de tres ejes. Borges como espectador, como cinéfilo. Recordemos que Borges asistía al cine con frecuencia, incluso después de haberse quedado ciego. El segundo eje sería Borges como crítico cinematográfico, y el tercer eje es el de su incursión como realizador, como guionista. Él demuestra su interés por el cine cuando en su obra abandona la poesía y se vuelca a la prosa. Sin dudas, el lenguaje cinematográfico influyó en su narrativa. Veía muchas películas de género. Los géneros eran los policiales, los western, las películas de gángster, que eran las películas de ese momento y las que producía la maquinaria hollywoodense. Borges miraba el cine comercial que se proyectaba en ese entonces, lo veía como una actividad cultural y un fenómeno de masas. En contraposición criticaba el cine europeo, en especial al francés. Le parecía una exaltación al tedio, decía. Borges contó una vez una anécdota donde él le dijo esto a realizadores franceses con el fin de escandalizarlos. Y dijo que en verdad todos coincidían con él en que uno va al cine en busca de emoción y diversión. Borges era un gran cinéfilo, pero a su vez también fue crítico cinematográfico. Él publica notas sobre cine en la revista Sur. Él veía películas de John Ford, de Chaplin, de Orson Welles, pero los films que más le gustaban eran los del director von Sternberg. De hecho, en el prólogo de Historia Universal de la Infamia dijo: los ejercicios de prosa narrativa que integran este libro fueron ejecutados de 1933 a 1934. Derivan, creo, de mis relecturas de Stevenson y de Chesterton y aún de los primeros films de von Sternberg. Vemos cómo Borges coloca al cine a la misma altura que los grandes escritores. Descubre en las películas procedimientos que son propios de este arte. Decía: abusan de algunos procedimientos, las enumeraciones dispares, la brusca solución de continuidad, la reducción de la vida en 2 o 3 escenas, que sería el uso de la elipsis en cine. Esto le fascinaba a Borges, porque recordemos que él nunca escribió novelas, no le gustaban los relatos extensos y destacaba que el cine tenía la capacidad de contar en lapsos breves. Y esto además lo vemos en su literatura, ya que nunca escribió un cuento de más de 10 hojas. Entonces, este modelo narrativo, el cinematográfico, lo adopta en la construcción de sus relatos. Por ejemplo, el montaje paralelo o el montaje novedoso que mostraba el cine ruso. La referencia principal eran las películas de Eisenstein, del cine ruso, donde destaca el montaje como principio de construcción de una película. Decía: esa forma en el montaje genera una imagen de valor metafísico. Borges valora, pero a su vez critica películas de este director, que en realidad era un tiro por elevación para juzgar a la Revolución Rusa. Criticaba el contenido, no la estética del cine ruso. Decía que el enemigo no quedaba bien parado. Recordemos que este era un cine propagandístico de la Revolución Bolche. Palabras de Borges: las mentes eran horribles y fanáticas. Ahí empezó mi decepción con el comunismo. También hizo un giro respecto al formato hollywoodense, cuando empieza a decepcionarse porque veía que las películas se volvían reiterativas y se convertían en simples convenciones formularias. Es decir, Hollywood había encontrado la fórmula del cine comercial
que no abandonó hasta el día de hoy. Yo creo que si Borges hoy viviera, no le dedicaría ni un solo segundo a ver una película proveniente de esa maquinaria norteamericana. Esas películas comerciales, pasatistas, pochocleras. Y sí estaría predispuesto a contemplar el cine europeo o el latinoamericano, que es el cine de autor, el cinearte. Otro punto tomado como referencia por el escritor es lo que en la narrativa se llama sinécdoque, que significa mencionar solo una parte del todo. En el cine implicaba hacer visible en la pantalla una parte de ese todo, o sea, que hay algo que no puede verse, pero se sabe que está presente. Es el fuera de campo. La pantalla me indica que hay algo que está, pero no me lo muestra. Borges le daba un valor primordial a lo visual. En el prólogo de Hombre de la esquina rosada, lo presenta a semejanza del cine de von Sternberg, donde rige lo visual, decía. También a Borges le gustaba la épica que mostraba el cine, el tema del culto al coraje, tan recurrente en sus obras, que era expresado en la figura del compadrito de principios del siglo XX o del gaucho. Bien, hasta acá vimos a Borges como cinéfilo, como crítico cinematográfico. Ahora, ¿cómo fue la relación del escritor como realizador de cine, como guionista? Podríamos sintetizarlo en escasa y poco acertada. Ya desde un comienzo, el propio Borges rechazaba la idea de la adaptación de una obra literaria al cine. Decía que había que apreciar el valor artístico de las películas con un valor autónomo. En la década del 40, él tuvo algunos intentos de escribir historias para cine, pero no dejaron de ser solamente eso, intentos. En Argentina, la industria cinematográfica ya estaba afianzada con directores como Leopoldo Torres Ríos, Mario Soffici, Lucas de Mare, y se habían creado productoras como Argentina Sonofilm y Lumiton. Hay que entender el contexto político de esa época. A mediados de los 40 el peronismo llega al gobierno y Borges no la pasó nada bien. Podríamos decir que Borges fue el primer gorila intelectual de la historia. Respecto a los lineamientos culturales del cine que se hacía en esa época, no tenía cabida el cine argumental y predominaban las comedias blancas y los melodramas. La ficción literaria recién comienza a tomar fuerza hacia los años 60. Hombre de la esquina rosada se llevó a la pantalla de la mano de René Mujica. Borges había autorizado su adaptación, pero la juzgó con cierta reticencia. En el 54, Leopoldo Torre Nilsson, hijo de Torres Ríos, realiza la adaptación del cuento Emma Sums. La película se llamó Días de Odio. Borges acá sí participó en la escritura del guión, pero tampoco estuvo conforme con la obra final. Fue una experiencia frustrante para el escritor, hasta que llega el turno del cineasta Hugo Santiago, que lleva al cine Invasión, película en la que también participó Borges como guionista junto a Bioy Casares. Vale la pena detenerse en esta película porque fue la más lograda. El film habla de una guerra en una ciudad imaginaria e instala una cuestión de ambigüedad propia de lo fantástico propiciado por Borges. En el cine argentino solo existían los parámetros del cine realista o neorrealista, y esta película instala de manera particular el cine fantástico. El mismo escritor decía que este film podía ser el primer ejemplo de un nuevo género fantástico. Años después la dictadura militar eliminó las copias de esta película. Habrán pensado en sus mentes limitadas que al tratarse de una invasión en Aquilea, que era una ciudad imaginaria, que en realidad era Buenos Aires, los invasores tal vez eran los bolches, los comunistas. Por suerte se recuperaron las copias de este film y hoy puede verse y es de dominio público. 4 años más tarde, Santiago vuelve a juntar a Borges y Bioy Casares para hacer un film en Francia que se llamó Los Otros. Acá terminamos con esta escueta incursión de Borges como realizador. Pero en contraposición, la cantidad de películas basadas en la obra del escritor o en referencia a su obra son extensísimas. Solamente voy a hacer un recorte de lo más relevante de manera muy subjetiva y personal. Respecto a las referencias directas a él, tenemos una película en la que actúa Mick Jagger, Performance, donde se alude directamente al escritor. Quien leyó mucho su obra e hizo películas basadas en sus cuentos fue el director británico Christopher Nolan, quien dirigió El Origen, que está basado en el cuento Las ruinas circulares, donde se muestran hasta 3 líneas argumentales que corren en paralelo, al igual que las dimensiones en las que los personajes se desenvuelven. La historia se va transformando en un laberinto muy borgiano. Otra película de Nolan, Following o El Seguidor, está basada en El jardín de los senderos que se bifurcan. Acá vuelve a tocar la problemática del tiempo que es central en la obra de Borges. Las temporalidades múltiples y paralelas y en todas sus formas centran el relato. En 1970, el gran director de cine italiano Bernardo Bertolucci dirige La estrategia de la araña,
que es una adaptación del cuento Tema del traidor y del héroe. En el 75, el argentino Héctor Olivera lleva a la pantalla El muerto. En Estados Unidos se hace otra adaptación de Emma Sums que se llamó Splits. Hugo Christensen en el 79 hace La intrusa. Raúl de la Torre realiza Funes, un gran amor, que es una adaptación libre del cuento Funes el memorioso. Documentales sobre él también hay y muchos. Por ejemplo, Los paseos con Borges, Borges para millones, Harto de Borges, La invención de Borges, etcétera, etcétera. Para terminar digo, las referencias borgianas en el cine son variadas y dan cuenta del interés que producía su literatura. El cine abordó temas propios de su mundo como el tiempo en todas sus dimensiones, la ruptura del orden cronológico clásico, la ausencia de relaciones lógicas, el infinito, la eternidad, lo onírico, lo laberíntico, las memorias totales, bibliotecas que aparecen como metáforas del cosmos y el azar rigiendo los destinos del mundo. Ese es el sello de Borges, y su obra fue tan grande que el cine no podía quedar excluido de ese universo.